Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, tertulia, pero antes te resumo los titulares del día. Primero, miles de ceutíes han vuelto a manifestarse esta noche por segundo día para exigir la devolución de todos los migrantes que continúan en Ceuta. La marcha tenía previsto terminar frente a la delegación de gobierno, pero a esta hora ha vuelto sobre sus pasos. Continúa en otras zonas de la ciudad como la playa del Trampolín. Por allí anda mi compañero Gonzalo Zavalla. Nosotros hemos llegado esta tarde a Madrid. Él se ha quedado en Ceuta. ¿Cómo está ahora mismo la cosa? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Efectivamente hemos llegado a la playa del Trampolín. Ahora mismo la policía tiene custodiados a todos los migrantes en una esquina de la playa. Se intentan acercar al paseo. Algunos han intentado tirar abajo las sombrillas. Los manifestantes, que van muchos con la cara tapada, algunos han tirado huevos a los migrantes. Quieren acceder a la arena, pero la policía les está cortando el paso. Los agentes han ido haciendo pesca de arrastre durante todo el camino, diciéndole a todos los migrantes que veían por ahí que se marcharan, mientras advertían a los manifestantes que no intentaran nada, que se destrozaban la vida si lo hacían. En varios momentos ha habido personas que se encaraban con ellos, han disparado salvas para intentar dispersar a la gente, gas hacia la playa para evitar que los migrantes se acercaran, porque ellos también gritaban desde esa zona hacia el paseo marítimo. De momento, tensión, calma tensa, no termina de estallar la situación, pero sí que se está calentando bastante. Gonzalo, por lo que hemos visto durante todos estos 4 o 5 días atrás, tú y yo allí mismo, digamos que la cuestión va increciendo. Visto desde fuera, como un testigo, ¿puede saltar la chispa en cualquier momento? Yo creo que absolutamente. Es algo que además hemos comentado nosotros en varias ocasiones. Ya había hartazgo, pero ya la situación empieza a tornarse en enfado y además es que se ve un buen termómetro es la presencia policial. Ahora mismo estoy rodeado de furgones de la UIP, todos con los escudos, todos con las escopetas de salvas en la mano, todos con el casco puesto, y eso antes no lo veías. Antes veías mucha presencia militar y de policías, pero no les veías en una actitud defensiva. Y ahora sí que lo ves. Bueno, si hay noticia, esperemos que no. Entra cuando quieras. Gracias, Desde luego. Un abrazo. Chao. Precisamente en Ceuta, el ministro Ángel Víctor Torres se compromete a devolver a todos los migrantes a Marruecos en el menor tiempo posible. Esto dijeron hace un mes y mira, bueno, dice eso sí que hay que cumplir en todo momento la ley. Yo entiendo que haya personas que digan que se devuelvan ya. Y si se pudiera hacer dentro del margen de la ley, lo haríamos. Pero tenemos que hacerlo respetando los procedimientos que están marcados por la ley. El compromiso es que van a alcanzar la normalidad que había a comienzo de julio y lo vamos a intentar hacer en el menor espacio de tiempo posible. Es verdad que es difícil pedirles absoluta comprensión, pero se los tengo que pedir. Torres anuncia que finalmente no se utilizarán los polideportivos municipales para alojar a los inmigrantes. Hoy han visitado otras instalaciones y en los próximos días se anunciará cuáles se podrán usar. 3. Pedro Sánchez comparecerá el 3 de septiembre en un pleno extraordinario sobre Ceuta. El presidente quería hacerlo el día 9, cuando se retome el periodo de sesiones tras las vacaciones de verano. El viernes Sánchez participará desde Moncloa en una reunión de la mesa de seguimiento de esta crisis. Mira, cambio de tercio, pero tiene que ver. 4. Detenido en Abu Dhabi Alejandro Hamlin. Dirás, ¿este quién es? Pues el presunto empresario con el que se reunió Leire Díez para pedirle información comprometedora sobre la UCO. La UCO, el coronel Balas, el fiscal Grinda, ¿te acuerdas? Hamlin tiene 2 causas pendientes con la justicia y estaba huido desde el año pasado. Ha sido detenido por Interpol, insisto, en Abu Dhabi, en cumplimiento de la orden de extradición de la Audiencia Nacional. Y 5, enseguida ampliaremos en esta tertulia. Meta, la matriz de Instagram y Facebook, acepta pagar 17.000 millones de dólares para no seguir con el juicio por el impacto de las redes sociales en los menores de edad. La compañía niega las acusaciones, pero se compromete a tomar medidas de protección. El estado de Florida dice que no acepta el acuerdo y que seguirá con su denuncia. Tiempo de tertulia. Hoy con Julio César Herrero y con Antonio Arraez. Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado. Julio César Herrero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Ángel Víctor Torres pide comprensión a los ceutíes, promete que devolverán a Marruecos a todos cumpliendo la ley cuanto antes, pide, lógicamente, no a la violencia, mensaje que también ha repetido el alcalde presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas. Un no rotundo a la violencia. La sociedad ceutí está legitimada, es más, me parece que hace bien manifestándose y mostrándose por lo que se manifiesta, pero eso se puede hacer como se está haciendo sin necesidad de usar la violencia nunca. Mira, yo he llegado esta tarde. Desde allí me fui el domingo de madrugada. Ayer una primera manifestación, más o menos improvisada. Hoy una segunda que ya ha ido a la playa del Trampolín. En esa playa es donde aquellos super mega requete campamentos del primer día. En estas últimas jornadas lo que se utilizaba es un espacio junto a la desaladora industrial, un espacio donde se amontonaban. La policía controlaba y amontonaba a miles. Se calcula que en torno a 5.000, imagínate. Yo lo vi. Uno a uno iban saliendo por una fila de una de las puertas y uno a uno la Cruz Roja entregaba una bolsa. Ojos, tiraban allí horas, voluntarios de Cruz Roja. Esa bolsa tenía un litro de leche, agua, a lo mejor un paquete de arroz, porque yo vi galletas, un par de piezas de fruta, yogures, y se iban. Así hasta 5 o 6.000 bolsas, tela, Hace un par de días allí mismo se montó tal follón con peleas entre los inmigrantes que los de la Cruz Roja dijeron no podemos, y ni siquiera bajaron del autobús. Allí han ido hoy los de la manifestación y los momentos de tensión nos los acaba de contar Gonzalo Zavalla. Os lo puedo asegurar, chicos. La chispa puede saltar en cualquier momento, entre ellos, entre los ceutíes, entre medias, o como pase algún delito y no quiero pensar que. Antonio. En Ceuta hay varias crisis y la última puede ser la de seguridad y es una de las más peligrosas. La ciudad de Ceuta lo que necesita es volver a la normalidad y volver cuanto antes. Podremos hablar de qué pasó, podremos hablar de si el CNI avisó o no, podemos hablar de crisis políticas, de oposición, de gobierno, podemos hablar de muchas cosas y hay muchos temas pendientes. Sí, pero ponte en el vecino. Claro, podemos hablar de Ceuta y Melilla más españolas que nunca, por supuesto, de una futura visita del rey, pero en estos momentos lo que hay que hacer es solucionar lo que pasa en las calles de Ceuta, y eso es cuestión de todos. Y yo creo que ahí es donde en estos momentos deberíamos de centrarnos y debería el gobierno centrarse con un mes de retraso. Hablando de las causas, podemos entender el error que ha cometido el gobierno, que yo creo que es lo que le ha llevado a este gravísimo mal hacer de la crisis de Ceuta, que es haber confiado en el país vecino, en Marruecos, y en haber pensado que esto estaba controlado los primeros días. A partir de ahí, la ciudadanía de Ceuta necesita volver a la normalidad y es España la que tiene que ayudar. ¿Cómo? Pues tramitando, según la ley, ahí estamos todos de acuerdo, lo más rápidamente posible, la vuelta de las personas que han entrado ilegalmente a España a Marruecos, dentro de todo lo que se pueda, y si hay que trasladar, si eso se retrasa, hay que trasladar a parte de esos migrantes a la península. Yo creo que todas las comunidades tienen que colaborar para aliviar a Ceuta, con el objetivo final de devolver a los migrantes que se pueda. Pero es una cuestión de todos, no solo de Ceuta, y sobre todo el gobierno debería de decir, esto va a durar 2 semanas, o va a durar 2 meses, o va a durar 2 años, porque Ceuta no puede vivir en la tensión de que sus ciudadanos no puedan salir a la calle con tranquilidad y con normalidad. Julius. Creo que el problema de las declaraciones de quien ostenta el mando único, nunca lo vi más grande, esa es otra. Sí, es la falta de confianza. Porque no es un discurso el que hacen, no son unas declaraciones propias para alguien, o que pueda hacer alguien que de lo que adolece es precisamente de falta de confianza, como miembro de un gobierno que no ha estado a la altura de las cosas. Porque claro, el responsable del mando único, vamos a llamarlo así, pide comprensión. ¿Comprensión con quién?
que hay que tener comprensión con el gobierno que 26, 27 días después hace lo que el presidente de Ceuta pidió que se hiciera en el minuto 1, en el primer día. Comprensión con el gobierno, que ¿cuántas versiones ha habido del gobierno respecto al número de inmigrantes? Porque claro, durante más de un año en este país nos hemos entretenido poniendo de vuelta y media a Amazon por la cantidad de versiones que había dado el gobierno de aquella otra crisis, porque aquello también fue una crisis. El origen que fuera climático es irrelevante y que aquí el origen sea demográfico. La cuestión es el número de versiones. ¿Cuántas versiones dieron respecto al número de inmigrantes que había en Ceuta? ¿Cuántas versiones dieron sobre la normalidad o no normalidad que había en Ceuta? Yo ya he perdido la cuenta. ¿Cómo puedes pedir comprensión después de todo eso? ¿Cómo puedes incluso pedir comprensión cuando todavía a día de hoy son incapaces, el gobierno es incapaz de decidir o de censar el número de inmigrantes, tanto menores como adultos, que hay en Ceuta? ¿Cómo puedes pedir comprensión cuando una componente del gobierno, la ministra de Sanidad, seguramente desconociendo, terrible, que suyas eran las competencias de sanidad, no tienen mejor idea que sugerir comportamientos xenófobos por parte de quienes reclaman que los servicios de salud funcionen como deberían funcionar y que además dice que, hombre, colapso no hay, que hay una tensión? Claro, es que pedir confianza con este panorama y con estos antecedentes es muy complicado. Dice el responsable del mando único que van a cumplir la ley. Coño, faltaría más. Es que claro... Pero la ley también dice que hay que proteger la frontera. Claro. La cuestión es, efectivamente, cumplir la ley ¿para qué? Y a lo mejor igual esto puede ser algo que moleste a algunos ceutíes. Y es que una buena parte de las declaraciones de los diferentes miembros del gobierno que han ido circulando de aquella manera por Ceuta o que están pasando por alguna otra institución a rendir cuentas, la mayor parte de sus argumentos se referían a los inmigrantes, a la situación de los inmigrantes, a cómo devolver a los inmigrantes, a dónde alojar a los inmigrantes, a cómo curar a los inmigrantes. Y está bien. La pregunta es, ¿y de los ceutíes cuándo hablan? Sí, eso es cierto. Antonio. Yo creo que el cálculo de error del gobierno en esta crisis, por lo que yo sabía y por lo que intuyo de lo que está pasando estas semanas, es que ellos pensaban que no iba a pasar lo que ya había pasado en el 2021, sobre todo por la posición de España. Ha pasado muchísimo más. En el Sáhara, y en las primeras horas se creyeron la versión de que esto se nos ha ido de las manos, no hemos sido nosotros, no os preocupéis, que abrimos la puerta y que vengan todos de vuelta. Creo que han actuado con esa perspectiva y creo que les han engañado y creo que les han llevado a un error gravísimo. Propones hablar, Antonio, en concreto de la comparecencia de Sánchez el día 3. Dices que será una de las más difíciles de su mandato. ¿Por qué? Porque este gobierno ha pasado por varias crisis. Unas las ha resuelto mejor y otras las ha resuelto peor. En el tema de la amnistía dijeron una cosa y la contraria a Pedro Sánchez y lo pagó, y creo que lo pagará políticamente, y sufrió un gran desgaste. La gran crisis del COVID, acertaron en unas cosas y en otras fallaron, pero una situación realmente dramática. Esta es una situación muy compleja, pero ha sido para mí el error más grave que ha cometido Pedro Sánchez al frente del presidente de la jefatura del gobierno, porque no han sabido reaccionar, porque han reaccionado tarde. Es que un mes después empiezan a moverse, crean un mando único un mes después. Una ministra pide perdón y dice que habían avisado los miembros del CNI que están desplegados, y a la misma hora el otro ministro dice que no les habían dicho nada. Es tal cúmulo de errores que no hay escapatoria posible. Es que ni un cuento bien redactado sirve para explicar lo que ha pasado, más allá de pedir perdón y decir que van a tomar medidas. Y luego hay otras crisis, yo antes hablaba de muchas crisis, que es que hay una crisis que en España no existe, en cuanto que nadie duda de la españolidad de Ceuta y Melilla, pero que sí Marruecos está dando la tabarra y habría que pararle los pies de alguna manera. Existe la crisis social y política y de trabajo que va a dejar en Ceuta. Bueno, tú puedes existe imaginar la que hay. La crisis de la migración, que es constante. Y luego hay una duda para mí fundamental: les avisaran o no les avisaran, ¿cómo es posible que entren en una ciudad que es
muy pequeña físicamente, 80.000 personas. Tantos como habitantes. Claro, es que eso es inaudito, con lo cual es muy difícil explicar todo lo que ha pasado. Hablábamos de la comparecencia de Sánchez el día 3, un tuit que cuelga ABC ahora mismo. Sánchez suspende su viaje a Andorra entre un enorme malestar por la fuga de información. Moncloa precipita el 3 de septiembre su comparecencia tras la publicación de ABC sobre sus nuevas vacaciones. Pues se queda sin vacaciones en Andorra. En fin, la comparecencia de Sánchez o las vacaciones, lo que quieras, Julius. Lo de las vacaciones es un drama y yo no quiero seguir metiendo el dedo. Tiene que ser terrible de tener que suspender las vacaciones. Ha tenido muy pocas. Sí, después de tan poco tiempo disfrutando del sol, y seguro que encontrará algún momento más adelante. Respecto a la comparecencia, que además decía Bolaños precisamente en X que lo hace a petición propia. Es muy grande. Yo creo que la comparecencia no es el problema. El problema lo es quién controla el relato. ¿Quién controla esta historia? Porque Sánchez comparece al final. ¿Comparece para explicar lo ocurrido o para cerrar las distintas versiones que han ido dando sus ministros? Lo hace para intentar unir o atar todos los cabos que han ido dejando sueltos cada vez que cada uno de ellos abría la boca, porque resulta muy difícil de entender que con la barbaridad de asesores, algunos presuntamente bien formados en cuestiones de comunicación política, hayan hecho de esto un ejemplo de cómo no se gestiona, al menos comunicativamente, una crisis. Yo no entro en cuestiones de seguridad, yo no entro en esos otros temas que se me escapan. Pero esto ha sido un desastre detrás de otro desde el punto de vista comunicativo. La ministra de Sanidad, por un lado, Margarita Robles, por otro, Marlaska y el del mando único, por otro, después el delegado de gobierno subiéndose a última hora al carro que le toca, que es al de Marlaska. Y sin tener en cuenta las declaraciones temporáneas de Óscar Puente, que tampoco hay ninguna novedad. No bajemos a la escupidera. No, por eso un comentario de pasada. Decía Antonio que el asunto era complicado. Pues yo tengo dudas de que para el gobierno o que para Pedro Sánchez esto sea complicado. ¿Por qué? Pues porque a Pedro Sánchez le hemos escuchado decir que él asumía las responsabilidades de lo que ocurrió con Ábalos. Y la asunción de responsabilidades para él fue decir que asumía las responsabilidades. Solamente se quedaba en el discurso. En decir la frase asumo las responsabilidades. Genial. ¿Y eso cómo se concreta? Nunca lo supimos. ¿Qué fue asumir las responsabilidades con lo de Ábalos? ¿Hubo alguna cosa? ¿Hubo algún cambio? ¿Hubo alguna crisis? ¿Hubo alguna evidencia de asumir responsabilidades? No la hubo. Pero no solamente sobre Ábalos. Alguna otra vez también dijo que él asumía las responsabilidades. ¿Pero qué es asumir las responsabilidades? Este gobierno entiende que la transparencia y la rendición de cuentas es salir a hablar. No, eso no es transparencia y rendición de cuentas. Salir a hablar no es tomar el pelo al personal, diciendo que el gobierno lleva desde el primer día, y eso el gobierno entiende que es un gesto de transparencia. No, hombre, no es cierto. El gobierno entiende que es un gesto de transparencia que 9 ministros hayan explicado, no en el Senado cuando se lo pidieron, sino en el Congreso cuando les vino bien explicar cada uno su versión. Versiones que pasan por pedir comprensión, decir que van a cumplir la ley y que lo harán en el menor tiempo posible. O sea... Ya. También quieres comentar, Antonio, y esta te va a encantar, Julio, si no lo has oído. ¿Cuál? Lo que ha dicho Patxi López sobre los avisos del CNI, sobre Robles, sobre Marlaska. Por favor, escuchar con atención porque es maravilloso. Vamos a ver, es que las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Es decir, no sé las tripas, pero seguramente el CNI avisa de que se puede haber un paso de personas, además a través del mar, posiblemente paso de la frontera, porque parece ser que era lo que se estaba moviendo en redes. Pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía. ¿Qué os parece? Julio, o sea... deja, ahora comentas, pero... Ay, Dios. Patxi, desde el cariño, con todo el respeto,
déjalo ya, Pachi. O sea, dedícate a controlar, a levantar el dedito para lo que tienen que votar en el grupo, dedícate a esperar al presidente y le vas limpiando el paso para allí donde pisa, evítate a acompañarle al coche y a las manis de yo con Begoña, Begoña, asca tú, yo soy Begoña, todo eso, Pachi, pero deja ya de decir gilipolleces, Pachi. O sea, de verdad, lo de hoy te está saliendo. Julio, ¿qué piensas? Madre mía, de verdad. Y sí, a lo mejor igual alguien le dijo, joder, qué bien ha salido al paso. ¿Te cabe alguna duda? Qué bien has lidiado con esto. Y qué manera de manejar el argumento. Oye, con lo difícil bárbaro. Que era, exacto, con lo difícil. Salir de esta y tú, una vez más, por todo lo alto. 2 orejas y el rabo. En fin, es que no hacía ni siquiera falta la música. Además, se le escucha, al escuchar la declaración, se ve que está intentando andar por un lado, se da cuenta de que llega a algún sitio que no tiene salida, recula, titubea, vuelve. No, las dos cosas son compatibles. Pasar la frontera, dice, pero a ver, si estaban en el mar, ¿de dónde me estás hablando? ¿Qué tienen que pasar? Y las dos cosas pueden ser verdad a la vez. No, tener información no puede ser verdad a la vez de no tener información. Tener un comunicado no puede ser verdad a la vez de no tener... Cuando dice algo tan experto en defensa como... También. No me sé las tripas. Pero, y entonces, y a partir de ahí, después de decir eso, va y te cuenta qué es lo que pasó. Y dice, a ver, no es posible. Si acabas de reconocer que no sabes, déjalo ahí. Pues no, él dice, yo de esto no sé, pero, y ala. En fin, esto solamente lo hace uno de los mejores oradores que ha dado el parlamentarismo español desde el 19. Antonio. Una de las dificultades que tiene el oficio de político es que tienes que decir cosas que ni tú mismo te crees. O no. Sí. O no. Pachi, o dice, mire, yo no soy tal, yo no he hablado con esto, yo no soy experto en esto, yo no tengo por qué tal, yo soy portavoz parlamentario, pues mire, que se aclaren ellos. Pero buenas tardes. Él lleva la camiseta del PSOE, sí, del gobierno, y entiende que tiene que hablar de cualquier cosa y evidentemente se equivoca. Porque si el CNI en España, 25 agentes según la ministra de Defensa, están para avisar de que es posible que algunos migrantes crucen la frontera con Ceuta, pues fíjate, para eso se lo digo yo. Y sí, pero y claro, es que 25. Antonio, es que no deja de tener su coña que manifieste que si los espías, si el personal del servicio de inteligencia de este país había llegado a alguna conclusión, era por observar fuentes abiertas. Es decir, hombre, no, el personal de inteligencia maneja la información no solamente por fuentes, echando un vistazo a lo que aparece en TikTok y en X, sino por otra serie de cauces. No me puedes decir que no sabían lo que podía pasar porque es que estaban mirando las redes. Hombre, un poquito más la gente de inteligencia, hasta donde yo sé, hace, más allá de mirar X. No puedes dejar al personal de esa manera y decir, no, si lo sabían era porque estaban mirando X. Es que, mira, ¿habéis estado en Ceuta, Julio o Antonio? Sí. No, yo no. Mira, tú te pones en la playa de la Ribera, no, la verdad es que es precioso, porque es, por así decirlo, mirando hacia el sur, es un istmo, y ves enfrente Castillejos, ves Tetuán, ves las urbanizaciones donde tiene un palacio Mohamed que va allí con sus cosas, y bueno, pues, y ves el espigón del Tarajal, perfectamente la frontera del espigón del Tarajal, que es donde se producen las catástrofes. Ves la valla, el espigón, el mar, la boya que han puesto ahora. Es imposible, solo con mirar donde yo estaba esta mañana, no ver que allí hay miles de personas. Solo con mirar. No hacen falta ni espías allí, ni espías aquí, ni las antenas del CNI que están en el Monte Hacho. No hace falta nada. Solo con mirar. Y si me apuras, desde el barrio del Príncipe, sin prismáticos. Por lo tanto, es absurdo siquiera el planteamiento. Pero que es evidente. Y los servicios de investigación, los servicios secretos de España tienen que tener la información de que eso se va a producir, y si no la tienen es un error importantísimo que hay que reconocer. Entonces, hay 2 ministros de un mismo gobierno que están diciendo cosas muy serias, contradictorias. Una está diciendo, lo sabíamos, y el otro está diciendo, no me lo dijiste. Pero si me permites, Antonio, no son 2 ministros, Óscar Puente y la de Juventud, que no me sale, Sira Rego o yo que sé, o Mónica García y el Urtasun. No. Defensa e Interior. Claro. Los 2 ministros junto con Exteriores, los 2 ministerios más de Estado que pueden existir.
que están, que entre ellos tienen mala relación desde hace tiempo, que están, entre comillas, de salida y que bueno, eso de que están de salida, buena parte... Hombre, lo dices tú, no, también está de salida el jefe y no, míralo. Claro, no, están de salida porque este es un gobierno de salida. Que dices que decías ellos. Claro, ellos saben que la etapa de este gobierno está terminando. Bueno. Pero, indudablemente intentarán ganar las elecciones, Julio, pero ¿puede un gobierno gestionar políticamente una crisis si sus propios ministros no comparten la misma reconstrucción de lo que sabían antes de que ocurriera? Y estos ministros, ojo, que no es Ángel Víctor Torres, que da igual. Exacto, o Urtasun. Estamos hablando de interior y de defensa. En fin, sobre lo que pivota una crisis de estas características. Bueno, por cierto, interior y defensa, mira, sobre lo que también pivotaba lo de la Dana. Es que hay paralelismos, respecto a qué sabía las autoridades cuando ocurrió y qué no sabían. Qué sabía el gobierno en aquel caso y qué sabía el Estado en este caso. Qué información estaba disponible y qué información no estaba disponible. A qué información se hizo caso y qué información no se hizo caso. ¿Cuánto se tardó en reaccionar en un caso y cuánto se tardó en reaccionar en el otro? ¿Dónde estaba durante una hora el expresidente de la Generalitat y dónde está desde hace no sé cuántos días el presidente del gobierno? Se pueden establecer algunos paralelismos. Alguien podrá decir, eso es demagógico. Pues que me digan dónde está la demagogia, porque la única diferencia es en el origen de la crisis, que no aporta nada, una cuestión climática o una cuestión demográfica. Pero por Julio César, demás, mal de muchos, consuelo de tontos. No, Antonio, pero no es una cuestión de mal de... Mi idea a la hora de establecer ese paralelismo no era lo del mal de muchos, o que se pudiera concluir lo del mal de muchos, sino de qué manera se articula el discurso político en un caso y en otro, y sobre todo, cómo trabaja la oposición en un caso y en el otro. Porque yo sé cómo trabajó la oposición, y tú también, la oposición al expresidente de la Generalitat cuando ocurrió lo de la Dana y durante todo el año siguiente, no solamente la oposición, sino también a los afines, los que van de analistas o los mediáticos. Y también estoy viendo cómo trabaja la oposición de ahora al tema que está ocurriendo en Ceuta. Hay algunas cuestiones que resultan bastante llamativas y desde luego el Partido Socialista, por lo menos hasta ahora, ha sabido utilizar muy bien aquello que ocurrió. No sé si el Partido Popular está en lo mismo o va de otro palo. Bueno, el Partido Popular empezó con una actitud, sobre todo con Marruecos, que luego ha ido cambiando con el tiempo, exige las devoluciones, pero luego a su vez creo que tiene que tener una responsabilidad porque gobierna en muchísimas comunidades de España en echarle una mano a Ceuta, donde también gobierna el Partido Popular. Entonces, es que yo creo que hay distintas partes de las que hacer oposición, de cómo se trató esto, a cómo es la crisis humanitaria que ahora mismo tenemos y la crisis de seguridad. Yo antes hablaba, Ángel, del tema de la comparecencia de Sánchez. Tú fíjate que tiene que responder cómo es posible que pasara lo que pasó. ¿Cuándo se irán? Lo que él mismo llamó, esto es una invasión, dijo el gobierno. Él dijo directamente ataque a la integridad territorial. Es que es muy heavy. Con lo cual, hay que actuar. Dijo eso y después se fue de vacaciones. En serio. Un mes. Pero me estás diciendo que es un ataque a la integridad territorial, probablemente de lo más grave a lo que uno tiene que hacer frente como presidente del gobierno de un país, y justo después, que igual alguien dice, bueno, tendrá derecho a las vacaciones. Pues mira, hay algunos cargos que lo tienen muy complicado. Y que en situaciones críticas como esta, las vacaciones las pospones. Te voy a contestar otro momento. Y a mí no me gusta el tema de las vacaciones y yo creo que eso no es un argumento político. El presidente del gobierno no está de vacaciones como he estado yo, separado de todo. El presidente del gobierno sigue teniendo reuniones, sigue teniendo gabinetes, sigue teniendo asesores, sigue estando informado. El problema coincide con las vacaciones y es criticable, si queréis, pero a mí no me preocupa que el presidente del gobierno esté de vacaciones o se vaya o no a Andorra este fin de semana. A mí me preocupa las órdenes que dé, las reuniones que mantenga y qué decisiones tome. Y el error de esto, creo yo, en mi opinión, ha sido confiar en Marruecos. Y deja una gran pregunta, que es la última que me faltaba, y es, ¿esto puede volver a ocurrir? Amigo. Y si puede volver a ocurrir, ¿qué medidas se van a tomar para que no ocurra? Claro, es que el otro sabe cómo reaccionar. Esa es la clave de lo de ahora. En fin, chicos, dejadme 2 minutos, que ahora vuelvo y cambiamos de tercio.
¿Quieres contarnos algo? Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Un mes después de la entrada masiva en Ceuta, seguimos minuto a minuto lo que está pasando. La semana próxima, programación especial. Una crisis, 4 perspectivas. Ceuta, Melilla, Marruecos y Canarias. Estaremos allí, en Ceuta, contando lo que está pasando, lo que están viviendo los ceutíes. Síguelo en COPE y en COPE.es. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo? Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3. Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas. Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales. Citroën. Consulta citroen.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Estos sí son unas segundas rebajas. Solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así, sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. 5, 6, 7, 8, valorado. Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Este verano tus vacaciones serán mucho más divertidas con la revista Semana. Durante el mes de agosto, consigue gratis nuestras libretas pasatiempos para toda la familia. Entretenimiento, juegos y diversión para grandes y pequeños. Y recuerda, son gratis con la revista Semana. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología Bot Hair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Una de las noticias del día, chicos. Me salgo de carril y sé que el tema os gusta. Meta, Instagram, Facebook, acepta pagar, ojo, 17.000 millones de dólares para aplicar medidas de protección y mitigar, dicen, el impacto de las redes sociales en la salud física y mental de los menores de edad. La matriz de Facebook e Instagram, Meta, se enfrentaba a un macrojuicio en California por las denuncias de 29 estados americanos que le reclamaban más de $1 billón, con B, billion. Borja Suárez, experto en Derecho Digital. ¿Qué tal, Borja? Buenas noches. Buenas noches. Se confirma que el algoritmo de Instagram, Facebook y, por supuesto, otras redes daña a los menores, bueno, a los mayores y a los mayores. Sí, bueno, eso parece que hasta ya Meta lo acepta y aunque dice que ponen medidas para proteger y mitigar el riesgo, lo verdadero es que, como bien decías, tienen patrones oscuros, que se llaman así, para hacer adictiva a la aplicación tanto a mayores de edad como a menores de edad, pero
Bueno, pues son trucos que también se hacen en los medios tradicionales, en la televisión, para retener la atención y poner unas noticias enseguida de un programa concurso de mucho éxito y retener la audiencia, o en los medios con los clickbait. Bueno, pues las redes sociales tienen sus propios trucos, lo que pasa que pues parece que son mucho más adictivos y sobre todo en menores que no tienen las defensas que ya pueden tener una persona más formada. ¿Qué te parecen los límites a los que se habría comprometido a establecer Meta, si es que se saben o no lo creemos, Borja? Pues a ver, por un lado, está bien que las redes sociales hagan más de lo que hacen para la protección de los menores, porque es indudable que pueden hacerlo. Pero por otro lado, a mí me da miedo, porque somos muy dados a buscar chivos expiatorios, ¿no? Y entonces, bueno, pues como ya se le ha condenado a Meta o se ha llegado a un acuerdo con Meta, ya está resuelto el problema y nos equivocaríamos. Es decir, la protección de los menores no tiene un único responsable. Hay una cadena de responsables, empezando por los propios padres. Y entonces yo siempre digo que me resulta un poco paradójico que los padres pidan al Estado leyes que limitan o prohíban el uso de unos dispositivos que ellos le han regalado a sus hijos. Y que tienes tú en casa, no puedes poner un policía con cada niño, claro. Claro, y luego cuando no estén los padres, pues lo harán con los móviles de los amigos. Entonces, yo creo que empieza por una cuestión de formación y de ejemplo, porque muchos padres se quejan de que sus hijos están enganchados a los móviles y sus hijos no hacen más que ver a sus padres enganchados a los móviles. Entonces, yo creo que haríamos mal pensando que con esto o con una ley, como la que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, se va a arreglar el problema. Creo que deberíamos volver al principio y decir que no es una ley tecnológica, sino el Código Civil impone a los padres el deber de velar por nuestros hijos menores de edad, e incluso, poniéndome un poco dramático, en los casos más graves, hay un delito en el Código Penal, vemos a veces en las noticias, que es el abandono de menores, pero solo lo aplicamos al entorno físico, cuando hay unos padres que se van de juerga toda la noche y dejan a los niños solos en casa. Pero hay muchos padres que dejan solos a los niños en el entorno digital, donde puede haber incluso riesgos peores que el estar solos en casa. Yo creo que tenemos que concienciarnos y los padres tienen que ser amparados y arropados por las plataformas digitales, por el gobierno con las leyes, ¿no?, el Parlamento, pero no puede hacer una dejación de sus funciones. Entonces yo creo que estas leyes vienen bien para volver a reforzar el papel, el rol de los padres, pero preguntémonos ahora mismo cuántos padres se atreverían a quitar el móvil a sus hijos, sabiendo la que les van a montar. Entonces yo creo que teníamos que empezar desde el principio, desde una concienciación social y una educación, primero de los padres y luego ya de los hijos, y luego el ir enseñando, eso lo noto yo mucho en mis alumnos, el autocontrol, que se ha perdido. O sea, el principal síntoma de la adicción es que no pueden estar 5 minutos sin consultar el móvil. Y eso es una cualidad que, como les digo a mis alumnos, se entrena igual que se entrena cardio o flexibilidad en el gimnasio. Pues hay que entrenar el autocontrol y la concentración, porque es que son ladrones de atención. Tienes toda la razón, sobre todo, fíjate, me quedo con la primera parte, con la de la autocrítica de los adultos. ¿Hacen lo mismo que Meta, no sé, TikTok, YouTube u otros? Sí, y además incluso, pues hay quien dice que lo de TikTok todavía es peor que lo de Instagram, porque realmente en Facebook tampoco ya están ya los más jóvenes. Los problemas han venido sobre todo por Instagram, y luego en YouTube también, aunque dicen que es distinto porque el formato es de compartición de vídeos y no es tan interactivo como las otras redes sociales, ¿no? Entonces en TikTok pues es mucho más adictivo, y por eso incluso tanto la Comisión Europea como en Estados Unidos pues han abierto expedientes, ¿no?, a la empresa china, entre otras cosas porque no se sabe qué ocurre con los datos de los menores de edad, ¿no? Si se van a China y qué hacen con ellos. Pero, insisto, en Europa hemos tenido ya multas importantes a Meta y a otras redes sociales, tanto por tratamiento de datos de menores sin el consentimiento paterno, como ahora con el nuevo reglamento de servicios digitales ya ha habido una primera resolución provisional, faltan las alegaciones de Meta por incumplir el nuevo reglamento de servicios digitales, que pueden imponerle multas de hasta el 6% de la facturación global, es decir, que pueden ser también cientos o miles de millones, porque no han adoptado las medidas suficientes que considera la Comisión Europea para mitigar
llaman el riesgo sistémico, en este caso para los menores. Me acompañan Julio César Herrero y Antonio Arraez. Antonio. Sí, buenas noches. Yo te voy a ahondar en lo que has sugerido de los padres, que me parece muy interesante. Como anécdota, para mí este ha sido el tema del verano, ya lleva varios veranos siéndolo, y he visto que padres que dicen, no, mi hijo tiene acotadas el uso del móvil 1:30, y cuando se le acaba la 1:30, le dejan el móvil del padre. Lo cual y tiene 23 horas y media con el otro. Absolutamente contradictorio. Yo lo he pensado porque tú apuntabas legislar. Ahora va a haber una sentencia, un acuerdo, ya veremos en qué termina, en Estados Unidos, contra las grandes empresas que han diseñado esto para que sea poco menos que un casino, para que la persona que está usando el teléfono se enganche una y otra vez y pasen las horas y el tiempo y no se dé cuenta. Es más grave porque está destinado a niños, lo cual es gravísimo, pero habría que legislar. E igual que hablabas del abandono, de la responsabilidad de los padres si abandonas a un niño, habría que legislar para el control de los padres en el tema del móvil, de las redes. Lo has insinuado, pero no sé si realmente habría que hacerlo de alguna manera. A ver, yo como, si lo dices de forma suave, pues la gente no se da por enterada, digo que algún día veremos si algún juez se atreve a condenar a unos padres que han dejado a su hijo menor de edad en redes sociales y que, por ejemplo, pues ha sido embaucado por un pederasta, sin supervisión, ¿no? Y a lo mejor incluso le retiran la custodia del niño porque no lo han sabido cuidar, ¿no? Entonces, creemos que simplemente con regalarle el móvil para que no dé la lata... Ya se calma, claro. ¿No? Y entonces te deja a los padres que puedas estar con tus móviles y con tus redes sociales sin que te moleste el niño. Y yo he visto en restaurantes donde niños que van todavía en el carrito le dan un móvil para que es la imagen de en cualquier sitio ahora mismo. Lo hemos visto todos. Claro, y le quitan el móvil, entonces coge un berrinche y enseguida se lo vuelven a dar. Hemos conseguido pues que el móvil sea el chupete digital de muchos niños para que no den la lata a los padres y para que no los molesten. Sí. Y luego van creciendo. Por ejemplo, ha habido un caso ahora recientemente en Nuevo México, donde han condenado a Meta porque era una chica que estaba enganchada a las redes sociales desde los 7 años. Y yo me pregunto, ¿y dónde estaban los padres? Sí, es cierto. Porque la culpa la tendrán, sin duda, las redes sociales de hacer patrones adictivos y jugar con todos los recursos de notificaciones, likes, todo lo que queramos, el scroll infinito, pero ¿y dónde están los padres? Esto empieza en otro sitio, es verdad. Julio César. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Arzuara. Esta sentencia me parece que tiene algunas otras vertientes, alguna de ellas me parece que delicada, porque de esta sentencia yo creo que se desprende... ¿Te refieres en Estados Unidos? En Estados Unidos, pero no es claro. Una sentencia, es un acuerdo. Sí, pero claro, es un acuerdo para evitar continuar con el proceso judicial en donde no se trataba tanto de decir el contenido no me gusta, sino que usted tiene que cambiar cómo funciona su producto. El Estado, por lo tanto, interviene o se pretende que intervenga en la arquitectura del propio producto, cómo debe funcionar una empresa privada. Esto es lo que de alguna manera, creo yo, se le está diciendo o se está diciendo con este acuerdo, porque el Estado está regulando el diseño, no solo el contenido. Hasta ahora buena parte de la regulación tecnológica se había centrado, y me corrige si no estoy en lo cierto, en qué contenido puede publicarse, qué datos pueden recopilarse, qué publicidad se puede mostrar. Sin embargo, ahora dice, bueno, y además, no envíes notificaciones a estas horas, limita el tiempo, modifica el feed, introduce controles de edad. Se está yendo un poquito más allá sobre la propia actividad de la empresa y la pregunta es, para proteger la privacidad de los menores y saber quiénes son menores de 13 años, ¿tenemos que recopilar todavía más información para saber quién es menor? Sí, ese es un tema crucial y que yo digo que es casi peor el remedio que la enfermedad, porque para verificar la edad, no de los menores, de todos los usuarios, resulta que además incluso se van a pedir datos biométricos. Entonces digo, oye, para proteger a los menores les damos datos biométricos de nuestros hijos, que no sabemos en qué manos van a acabar, ¿no? Y entonces, en la Unión Europea estamos siguiendo otra vía, que es la de la cartera de identidad digital europea, que se supone que vamos a poder dar un certificado que acredite nuestra edad, que somos mayores de la edad requerida en una aplicación o para acceder a un contenido.
sin dar ningún otro dato personal que nos identifique. Y digo que se supone porque después de anunciarlo la Comisión Europea ya ha habido hackers que han podido identificar quién está detrás de ese certificado, con lo cual ya no es tan anónimo. Claro. Y entonces hay un debate planteado donde yo tengo mi opinión personal, digo que es que a lo mejor nos hemos pasado de frenada, porque si se trata de proteger a los menores, a lo que hay que identificar es a los menores, no a todos los demás. Y eso sería mucho más fácil que desde el momento en que los padres regalan un dispositivo al hijo menor de edad, en la propia tienda y con ayuda, la que necesiten, marquen ese dispositivo como el de un menor de edad y esa marca la puedan leer luego todas las plataformas y aplicaciones digitales para darle acceso o no. Pues ahí queda la propuesta, la noticia. Saltaba hoy ese acuerdo de Meta para pagar 17.000 millones de dólares y aplicar medidas de protección contra el impacto de sus propias redes sociales en los menores. Veremos hasta dónde llega y si se puede poner puertas al campo. Pero me quedo con la reflexión de los padres, como siempre. Borja Azuara, experto en Derecho Digital. Gracias, como siempre, Borja. A vosotros. Adiós, buenas noches. ¿Puedo hacer una sugerencia? Sí. Una de las cosas que apuntaba Julio César, es la idea de que por la noche no puedan operar con el teléfono. Entonces yo sugiero que los padres por la noche, cuando se vayan los niños a dormir, le quiten el teléfono. Los niños no se acuestan con la bicicleta. Sí, entonces es tan fácil como no tienes que pedirle al Estado claro, algo que tienes que hacer. Es que es muy fácil padre. Exigir responsabilidad y criticar. Yo como analista llevo mucho cuidado porque es muy fácil criticar, pero yo soy un inútil. Pero claro, es decir, van a multar a la Meta, que le multen, que hagan lo que quieran. Pero que es quitarle el teléfono. Para que no estén a las 2 de la madrugada haciendo lo que no deben. Permitidme, me quedan 8 minutillos. Perdona, Julio, ibas a decir algo, te corté. No, nada, sí, vale. sí. No, digo, protagonista del día también, es que hay se nos olvidan, claro, se nos acumulan tanto las cosas, se nos olvidan los temas. Interpol detiene en Abu Dhabi aquí pone empresario, me parece un insulto para los empresarios, al tal Alejandro Hamlin. Le conocimos por aquella reunión en la que Leire Díez le pedía información sobre la UCO, sobre balas y sobre otros. Este es el nivel, recordad este audio porque es impagable. Leire Díez y el Hamlin este. No necesito a todo el mundo, necesito a balas. Aquí hay varios sujetos que interesan, no solo balas, o sea, balas, Bonilla, Grinda, 3 o 4 personas máximo. O sea, aquí hay que ser muy concretos para tener, digamos, una actuación de cirujano y con muy pocos cortes poder ser capaces de tanto desmontar todo el entramado que tienen ahí. Qué chusmaza de tío, Julio. Sí, claro, la cuestión es si la detención de este hombre puede convertir una grabación que era una grabación mediática en una fuente de prueba judicial habrá que ver bastante más completa. Habrá que ver qué más se sale. Esto no es solo una grabación, se tendrán más cosas. Entonces, a lo mejor igual este hombre puede aportar algunas cosas diferentes que se habló antes y después de la grabación. No sé quién convocó la reunión, qué pretendía cada uno de los que estaba allí, qué entendió que se le estaba ofreciendo. Sobre todo, saber si las conversaciones reflejaban una operación real o una negociación llena de exageraciones y de faroles. Claro, y luego este tipo, la situación en la que estaba este tipo es delicada, porque quién era realmente el objetivo y quién estaba intentando utilizar a quién. Leire Díez y los interlocutores intentaban utilizar a este hombre para obtener información, o este hombre podía estar utilizando la reunión para obtener ventajas por su propia situación judicial, que no era buena, porque el tipo tiene un expediente y un currículum que pa' qué las prisas. Entonces hay bastantes preguntas que en realidad son las únicas que se me ocurren preguntas. Solo se me ocurren preguntas. Como diría Pachi López, las dos cosas son posibles. En este caso sí, que unos querían información y el otro quería ventajas. Este señor es un presunto, porque hay que decirlo, delincuente. Se le está investigando porque defraudó 150 millones. Sí, lo que pasa es que ha huido de la justicia desde hace año y medio, ¿eh? Cuidado, ese añadido también es interesante. Se supone que estaba en Dubái y que no salía porque tenía, eso es lo que le dijo su abogado al juez, que tenía una deuda y que no le dejaban salir. Claro. En cualquier caso ya ha sido encontrado y tendrá algo que decir. Lo preocupante de esta historia es que hace una persona que decía hablar en nombre del partido del gobierno, el PSOE, reuniéndose con esta persona y
diciéndole, si me das información de la gente que te está investigando, de los fiscales, de la Guardia Civil, yo a cambio me comprometo a que vas a tener ayuda en tu caso de investigación. Esa es la clave. Maravilloso. De esto estamos hablando. Es cierto que finalmente no pasó nada, porque los casos han seguido, el de Ábalos ya está en la cárcel, los fiscales. Pero también hay que destacar, por ejemplo, que cuando Leire hablaba en nombre de la Fiscalía, yo hablo con el fiscal y tal, pues Leire no sé si habló o intentó hablar con algún fiscal, pero no surgió efecto, porque este señor sigue siendo investigado. No, hombre, con la directora general de la Guardia Civil tuvo unos cuantos encuentros. Sí, pero Balas no dejó de investigar. Ya. Entonces, eso es, por un lado, positivo. Por otro lado, la clave de este caso es Leire actuaba en nombre de Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista, y falta un puente, que es Santos Cerdán actuaba en nombre de sí mismo o actuaba en nombre del PSOE, digamos, Pedro Sánchez. En cualquier caso, el nivel es maravilloso, Julio. Sí, y sobre todo, sí. Esto es todo, o sea, hemos empezado hablando por Pachi López y seguimos. Sí, ahora con esto sí, estamos manteniendo un nivelón. Nivelón. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué este tipo grabó aquella conversación? Es que hay porque eran todas buenas personas y tenían confianza en ellos. Este país con una afición a grabar conversaciones de terceros verdaderamente sospechosa. Claro, han detenido al hombre de los audios, ya, pero el caso acaba de recuperar a uno de los protagonistas directos y va a haber que comprobar si la declaración confirma, matiza o desmonta las interpretaciones que durante más de un año estuvimos construyendo sobre aquella conversación. Es verdad. Oye, me salgo del carril para estos últimos 3 o 4 minutos. La verdad es que la noticia tiene su gracia o no. Quiero decir que seguramente tiene alguna lectura más allá de la festiva. El Barcelona, el Barça, el Fútbol Club Barcelona, suspende el homenaje previsto para mañana para sus campeones del mundo. Ojo, sus campeones del mundo y los del Atleti de Bilbao, que había otros 3. Laporta dice que no se da el contexto adecuado para celebrarlo. Se lo hemos comunicado a la Federación Española y lo ha entendido perfectamente. El acto no se va a hacer porque entendemos que el fútbol debe servir para unir y no para generar enfrentamientos que no convienen a nadie. Que yo creo que no convienen a ninguno. Por eso, en su lugar, habrá una fiesta de exaltación a la estelada, no a la señera, no, a la bandera independentista. Y quiero recordar, Pedri, Gavi, Joan García, Eric García, Rodri, Lamine Yamal, Cubarsí y Dani Olmo, campeones del mundo del Barça con la selección española. Por el Athletic de Bilbao, Laporte, Williams y Unai Simón. Bueno, pues a todos que les den. ¿Qué? Esto es complicado. Es complicado porque Laporta... No, es una paletada en el Castillo. No, es más que una paletada. Laporta, que es un independentista reconocido, utiliza el Barcelona para lo que quiere, para hacer propaganda y para hacer política. La justificación viene la detención de un hincha del Barcelona el otro día en Elche. Unas imágenes que a mí me parecen lamentables. Creo que el profesional de la policía las he visto hoy. No actuó bien. Creo que no actúa bien. En absoluto, y ya está, y eso hay que reconocerlo, hay que hacer una investigación, hay que pedirle disculpas al chaval y hay que quitarle importancia y no utilizarlo como ha hecho Laporta para enredar y para volver al 2017, por decirlo rápidamente. Creo que es un error. Se puede hacer un homenaje, él dice que no es un homenaje a la estelada, sino realmente a la libertad de expresión, me parece muy bien. Que hagan un homenaje a la libertad de expresión si lo quieren hacer, pero creo que es un error gravísimo no reconocer futbolísticamente el homenaje propuesto por la Federación Española de Fútbol a los campeones del mundo. Y dudo lo que dice Laporta de que la Federación Española lo ha comprendido, porque si lo ha comprendido la Federación Española, el que no lo comprende estamos peor todavía, soy ¿no? yo. En un minuto, Julio, si es que te interesa algo. Bueno, ya, es que yo no sé quién es Laporta para decidir cuál es el contexto. Esto de las funciones del presidente de un club. Estamos hablando de un contexto político. ¿Quién es el presidente de un club de fútbol para hacer este tipo de valoraciones? Y no deja de resultar llamativo que dice, bueno, pues no se trata de politizar o se trata de evitar que se politice el fútbol.
y al mismo tiempo yo monto un acto de exaltación de la estelada. En fin, las dos cosas a la vez. Mira, volvemos a Pachi. Lo politiza él, claro, cuando dice que no se produce el contexto. ¿De qué habla? Claro, ¿Qué contexto? No se produce el contexto que a él no le interesa. Hay otro contexto en el que se siente más cómodo, que es el que favorece, que es el acto de exaltación de la estelada. Y luego, por otra parte, deja a sus propios jugadores en una situación muy incómoda. Por cierto, si estamos hablando de contexto, después de que la selección española gane el Mundial, ¿qué contexto más favorable para rendir un homenaje a los jugadores que este? Pues sí, la verdad es que resulta un poquito, pero en fin, ya sabemos. Que bien hallados. Antonio Herrera, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Se me ha hecho corto. Se me ha hecho cortísimo. Que adiós, chaval. Adiós, majete. Cuídate. Hasta mañana los dos. Adiós. Adiós. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Verano y Liga. ¿Se puede pedir más? No sé yo, ¿eh? Este jueves desde las 8:30 de la tarde en COPE, Barcelona Athletic Club, Celta Osasuna. Se la prepara, va a tirar. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números 1 del deporte. Agosto pasa volando. Cuando te quieres dar cuenta, se han acabado las vacaciones. Por eso, si este verano vas a aprovechar agosto, aprovéchalo de verdad y estrena ese Kia que llevas tiempo esperando. Durante este mes, consigue condiciones especiales en tu concesionario oficial Kia. Haz el agosto con Kia. Kia. Movement that inspires. El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Agosto pasa volando. Cuando te quieres dar cuenta, se han acabado las vacaciones. Por eso, si este verano vas a aprovechar agosto, aprovéchalo de verdad y estrena ese Kia que llevas tiempo esperando. Durante este mes, consigue condiciones especiales en tu concesionario oficial Kia. Haz el agosto con Kia. Kia. Movement that inspires. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en todos los productos Pantene. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre. Línea editorial. Cadena COPE. Sajonia-Anhalt, estado cercano a Berlín, es escenario hoy de un cierre patronal protagonizado por empresarios de origen migrante con apoyo de organizaciones de todo el país. Se trata de revertir los vaticinios que otorgan a Alternativa para Alemania la mayoría absoluta en las elecciones del 6 de septiembre en este land. AfD es un partido extremista por el que hace campaña la administración Trump y con el que han roto relaciones las principales formaciones de la derecha populista europea, como las que lideran Meloni en Italia o Le Pen en Francia. Refugiados y migrantes no son los únicos grupos sociales que temen el ascenso de esta formación, primera en intención de voto a nivel nacional. En 15 de los 16 estados federados hay gobiernos de coalición con todo tipo de combinaciones, reflejo de una cultura política del consenso que mantiene en funcionamiento la compleja gobernanza multinivel alemana. Esto amenaza con saltar por los aires debido a una profunda desafección ciudadana que primero asomó en la antigua Alemania comunista y se ha extendido a todo el país.
Los partidos tradicionales resisten mejor que en otros países, pero no encuentran respuestas al malestar ciudadano y al miedo al futuro, más allá de un endurecimiento de las políticas migratorias que solo ha conseguido fortalecer a AfD. La movilización de hoy muestra que tal vez la vía a explorar sea la de la sociedad civil, que necesita articular nuevos consensos ciudadanos y redefinir qué es razonable y justo esperar hoy de la política, incluyendo una regulación de los flujos migratorios racional y respetuosa con los derechos.